Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a este espacio de salud donde estamos intentando arrojar un poco de luz sobre el maravilloso y complicado mundo de las hormonas, sobre todo las femeninas. Bienvenido, Diego. Diego es nuestro director médico, yo soy Elena Meseguer, directora de Abedian, y el doctor Javits es licenciado en Medicina y Cirugía, es doctor en Medicina y especialista en ginecología y en oncología ginecológica. Empezamos, vamos a hablar sobre la menopausia, ya que es una realidad que afecta a más de 1.200 millones de mujeres en todo el mundo y sigue todavía siendo un tema bastante tabú. Entonces, Diego, cuéntanos qué es la menopausia. Bien, es importante comenzar con las definiciones porque, digamos, puede haber malentendido en algunas de las cosas. Menopausia es un diagnóstico clínico cuando una mujer ha pasado 12 meses consecutivos sin tener su menstruación. Entonces, ese es el momento en que decimos entró en menopausia. Es un diagnóstico clínico y es importante diferenciar esto que es simplemente por lo que nos cuenta la paciente a la necesidad de hacer pruebas o cosas para el diagnóstico. El diagnóstico son 12 meses sin menstruación. Antes de eso no hay, o sea, no se habla de nada de menopausia. Bueno, antes de eso lo que pasa, el antes y el después es algo bastante prolongado, de hecho. Nosotros hablamos siempre de menopausia, perimenopausia o posmenopausia. Hay un término que a mí me gusta mucho que es el climaterio. El climaterio es toda esa época desde el inicio de los primeros síntomas a que se instaure la menopausia y el después. Entonces es como mucho más integral el concepto. Eh, Otros profesionales hablan de déficit hormonal de la mujer, pero me parece que lo más prudente es llamarlo climaterio o menopausia y perimenopausia. ¿Cuánto dura entonces el periodo que hay antes de que o sea, que dé lugar o que ya se pueda denominar menopausia? Eh, bueno, realmente puede ser muy extenso porque es un proceso, justamente es un proceso, es el primer concepto, no es de un día para otro, bueno, hoy estoy en menopausia Claro. y es algo que puede comenzar, si bien consideramos la edad promedio de los 50 años para la menopausia, podemos estar hablando de mujeres que a los 45, 40, 35 años incluso ya tengan algunos síntomas que no se toman como, pero después retrospectivamente nos damos cuenta, bueno, realmente esto que sucedía era parte de un proceso de perimenopausia. Eh, lo mismo la postmenopausia, no es que, bueno, hoy se decretó que estoy en menopausia y todo va a ser exactamente igual de ahí en adelante, también es un proceso muy dinámico. Porque ¿qué ocurre exactamente en el cuerpo durante esa etapa de transición? Bueno, O que no esencialmente, ocurre, ¿no? claro, Porque ocurre de todo casi. ocurren muchas cosas y lo principal, o sea, lo que desencadena todo lo demás es que los ovarios van perdiendo su función y dentro de su función está la producción de óvulos para la reproducción, pero la síntesis hormonal de todas las hormonas femeninas y a medida que van perdiendo esa capacidad de producir las hormonas es donde empiezan a aparecer los síntomas. Como justamente es algo muy dinámico, también es muy fluctuante. Eh, Algunos lo asemejan a una montaña rusa, de golpe, digamos, los estrógenos pueden estar muy altos, pero un par de semanas después pueden estar muy bajos, y esa fluctuación es la que genera los síntomas. Por Em, eso, como dices, muchas mujeres van al médico, se realizan análisis y el médico les dice que está todo perfecto, pero ellas se encuentran fatal. Exactamente. Por eso enfatizaba en el principio en el diagnóstico clínico. Eh, Entiendo, hay muchas personas que les gusta el dato contundente de la analítica, que dice, quiero ver mi analítica si estoy en menopausia o no. No, de nuevo, el diagnóstico es clínico, porque justamente en esta montaña rusa que mencionaba de hormonas, podemos medirla en un momento en que están geniales y al día siguiente que no lo estén. Y además que la analítica es como una foto determinada de tus parámetros en un momento determinado, en ayunas, recién levantado, mientras que, como bien has explicado, la perimenopausia es un proceso. Entonces, bueno, yo creo que queda claro la importancia de relativizar, ¿no? La información de los análisis.
Muy bien, Diego. Entonces, realmente, si las analíticas son datos relativos, ¿cómo diagnosticamos una buena perimenopausia y una menopausia? Bien, básicamente centrándonos en descubrir los síntomas, que vamos a verlo, pueden ser muy variados, pero básicamente es correlacionar el momento de la vida donde es esperable que la producción de hormonas por los ovarios vayan disminuyendo y la aparición progresiva de estos síntomas ya nos tienen que obligar a pensar en una perimenopausia y obviamente la ausencia de menstruación o las irregularidades del ciclo menstrual previo a la desaparición nos tiene que dar el alerta para pensar en el diagnóstico. ¿A partir de qué años podemos empezar a pensar en desarreglos hormonales? Bueno, eso es un poco difícil porque los puede haber por distintos motivos a edades tempranas, pero en general a partir de los 35 años, cuando empiezan a surgir irregularidades menstruales que no se pueden adjudicar a otra cosa y empiezan a aparecer los síntomas característicos que vamos a tener, digamos, bastante tiempo para conversarlos, es donde tenemos que sospecharlo. ¿Mm?